Muy buenas tardes con todos a esta transmisión en vivo sobre la presentación de Monumento a los Escombros de Antonio Sillones. Dentro de esta presentación le doy la bienvenida a todos los oyentes que se están uniendo, y asimismo es un agrado volverlo a tenerlo usted una vez más con nosotros y a todos los participantes aquí. Durante la presentación ustedes pueden realizar alguna pregunta en el chat, las cuales las anotaré y las absolveremos al final y serán parte de un diálogo con todos los presentes, ¿sí?, en las intervenciones finales. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de este poemario, Monumento a los Escombros, el cual reúne dos libros, una que es Versión del Otorongo, que se publicó a fines del 2019, y la reciente entrega o primera edición, que es la lectura de nuestra historia. Bien, para iniciar entonces voy a presentar al editor Teófilo Gutiérrez, el cual, para que nos pueda brindar unas palabras de inicio antes de pasar a las ponencias de los participantes. Sí, adelante. Gracias a todos por su presencia, y agradezco infinitamente a Antonio Sillones por continuar dándonos el privilegio de publicarle su gran poesía. El comentario va en función a que desde el 2016 iniciamos un recorrido trayendo de nuevo su poesía al Perú, a los lectores peruanos, básicamente, con la poesía completa de 4 volúmenes, y luego seguimos con Victoriosos Vencidos, luego Usina de Dolor, Tríptico de las Furias, el ensayo Crítica y Poética, y el relato Así nomás. Finalmente, este libro, Monumento a los Escombros, también hemos reunido todos los trabajos sobre una valoración de toda su obra en un libro que hicimos hace poco y que está en la web. Monumento a los Escombros es la reunión, como ya lo dijo la presentadora, de Versión del Otorongo, que por mala suerte no ha podido divulgarse, ya que nos acogió la pandemia, y lectura de una historia. Bueno, esperamos que estos días ya van a salir, el libro va a estar en las principales librerías de Lima para que los lectores lo puedan obtener. Yo agradezco también la participación de todos ustedes, de Víctor Vich, a quien no tenía el gusto de conocer, a Marle Río tampoco, que supongo que en un rato se integrará. A Jonathan sí nos conocemos bastante tiempo, y Alberto, por supuesto. Y yo espero que la pandemia pase y que esta sala ya no sea virtual, sino sea una sala que podamos intercambiar frases más cercanas. Y yo en realidad también quiero agradecer al equipo de Hipocampo, que somos Alicia, Dafne, mi hija la presentadora, y Gonzalo, que está en la parte técnica. De mi parte, continuaremos el trabajo iniciado con Antonio de traerlo desde el exilio, regresarlo con la fuerza que él se merece. Su voz continuará, de hecho, con este libro que escarba algunas cositas de nuestra historia, que algunos la quieren cambiar con grandes mentiras. En fin, yo prefiero dejar que esto lo digan los amigos acá presentes, para todos ustedes, un poco que desmenucen el contenido de este libro. Eso sería por el momento, y adelante, Dafne, con el orden.
Sí, entonces, muchas gracias. En este caso, vamos a iniciar entonces con Víctor Vich para darles una pequeña reseña acerca de la biografía de Víctor Vich. Es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima. Es autor de diferentes libros sobre arte y violencia política, sobre políticas culturales y sobre poesía contemporánea. Destacan entre ellos lo que son poetas peruanos del siglo XX, lecturas críticas del 2018 y voces más allá de lo simbólico. Ensayos sobre poesía peruana en el 2013 y César Vallejo, un poeta del acontecimiento de este año. Ha sido profesor invitado en diversas universidades como Harvard, Berkeley, Madison en Estados Unidos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes con todos, buenos días aquí en Lima y buenas tardes o buenas noches con los que están conectados desde España. Es para mí un honor y un gusto grande participar en esta mesa y presentar un poemario de Antonio Sillonis, que es una de las voces más representativas de la poesía peruana y que es un poeta y un amigo a quien admiro mucho. Quiero agradecer también y felicitar el gran trabajo que hace la editorial Hipocampo por su compromiso con el Perú y por su compromiso con la poesía. En estos tiempos, y no solo en la pandemia, sino en el tiempo largo que vivimos, publicar poesía como Hipocampo lo hace es un acto de absoluto compromiso, de absoluta fe, que no queda sino celebrar, aplaudir y replicar de alguna manera. Bueno, ¿qué son los escombros? En principio, podemos decir que se trata de una metáfora para aludir la disolución de la historia, para aludir la fragmentación de la vida social, la revisión de los relatos sobre ella misma. Los escombros son el signo de una comunidad amnésica, de un estado en que la vida colectiva solo mira al presente, vale decir, en que no revisa su pasado y no le importa su futuro. De otro lado, los escombros aluden además a todo aquello que se ha quedado sin lugar, a la parte que ha quedado fuera del todo, a los restos del naufragio. Los escombros son en este poemario las voces anónimas, los personajes incluidos, las injusticias nunca representadas. Finalmente, podemos decir que la metáfora de los escombros representa también el desconcierto ante uno mismo, ante la historia en la que se ha quedado inserto, la constatación, la trágica constatación de lo no desarrollado en esa historia, de lo posible, pero que ha sido sistemáticamente trabado por el poder. Los escombros son tanto hechos como espectros, cuya presencia permanece y perturba como una metástasis descontrolada. El último libro de Antonio Sillonis, el libro que hoy nos reúne, trabaja desde todas estas metáforas que en realidad están agrupadas en dos grupos, que son los dos libros a los que se ha hecho mención del Otorongo y Lectura de nuestra historia. Ambos, sin embargo, surgen de un mismo recorrido para registrar diversos escombros a los que se entiende como signos del fracaso de la construcción misma de la nación, como marcas que muestran los límites de nuestra imaginación como comunidad. Libro de madurez, Sillonis no solo pasa revista a la historia y a la literatura, a la que reescribe y se apropia de versos de distintos poetas, sino a su propia poética. En estos poemas
podemos observar el oficio de un artista que domina a la perfección el verso largo, pero no aquel que conduce a la prosa, sino el que se sucede gracias a astutos encabalgamientos que a veces parecen no terminar nunca. Podemos decir sin temor que esos encabalgamientos sucesivos encarnan además la representación del laberinto, del torbellino mismo de la historia peruana que constantemente remueve a nuestro presente y a nuestra literatura. Pero además a una sensibilidad siempre desconcertada, cito, al golpe de caballos desbocados en los que pasa cabalgando el tiempo. Quizá las ideas generales de este libro puedan resumirse en la siguiente. La vida actual es el efecto de un desastre, de una hecatombe que ya ha sucedido. Lo peor parece que está siempre por venir, pero en algún sentido, en el Perú, siempre ha sucedido ya. Por lo tanto, vivimos entre los escombros. Uno tras otro, los poemas representan la trágica constatación de que la vida actual no parece otra cosa que la pura sobrevivencia en un escenario de permanente agonía, donde tras el relámpago se espera siempre un trueno, aun cuando ya hubiese caído el rayo. Cito mejor un poema completo. Con el futuro ya a la espalda, cargando como un fardo en el presente, y así teñido de pasado siempre, nosotros somos unos muertos que ni siquiera pueden con sus propias manos poner unas malditas flores marchitas encima de sus tumbas. Esas flores en la tumba son la imagen del duelo, y el duelo, lo sabemos, no es sino el intento de procesar lo sucedido, de aprender de la pérdida, el intento por reconstituirse uno mismo y una comunidad ya en otra posición, con una identidad nueva, fuera de la relación antes existente. Este poema, sin embargo, representa la falta de duelo, la falta de procesamiento, la incapacidad para regresar a lo sucedido y dejarse interpelar con coraje por la historia. Los vivos estamos muertos, como diría Vallejo en Trilce 75, a quien el poemario regresa siempre. Los vivos tenemos muy poco que ofrecernos a nosotros mismos. Ese fardo que se carga en el presente no es otra cosa que la inercia de un pasado que en el Perú se repite una y otra vez. Otro poema es decisivo al respecto. Uno tras otro marchan siempre los mortales hacia el abismo, surgen y caen de la nada hacia el vacío, como en la interminable fila de los patos en la caseta de una feria ante el azar, de la mira truncada en la escopeta y el ojo siempre del tirador buscándonos un breve pero repetido instante. La imagen de la permanente repetición del error es saltante en este y en muchos otros poemas. Y la repetición, lo sabemos también, es el signo más claro de la pulsión de muerte. Vale decir, del goce a ponerse zancadillas a uno mismo. El Perú es un país que se pone zancadillas. Es a razón de esa incapacidad que la historia se repite tanáticamente una y otra vez. En muchos de estos versos, la historia del Perú emerge en efecto como un impulso autodestructivo que se boicotea a sí mismo en cada periodo, como una tómbola sin premios mayores, como un duro relato cargado de nada y vacío, donde la muerte se disfraza, cito, de amanecer a primavera, y se camufla en la flor marchita, en el manantial o el río que se secan,
en el aire que se vicia y en el maíz de unos pájaros que ya han volado lejos, dice el poeta. El crítico de arte, Boris Groys, ha notado la diferencia de nuestra época con respecto a todas las anteriores. En la Edad Media se miraba al futuro, en el Renacimiento al pasado, en la modernidad al futuro nuevamente. Solo la nuestra es la única época que se mira a sí misma, porque como hemos dicho, no tiene noción de pasado, ni menos aún de futuro. Por eso, estos poemas nos fuerzan a regresar al tiempo, a observar los restos del naufragio, los restos de la historia, a intentar procesarlos de otra manera. Los poemas de Sionis asumen esa historia que está siempre a punto a llegar al mar, que no es el nacimiento en realidad de nada ahora, sino el ahogamiento siempre de los peces y de las algas. La tradición ha afirmado que el motivo del apocalipsis suele aparecer en los momentos de crisis para pensar si algún tipo de redención es posible. El problema es que en el Perú lo verde está siempre muy verde, como dice el verso, y toda redención solo puede figurarse desde la aceptación del durísimo deterioro del presente. Esa es la lección que nos deja este libro. La poesía nombra una verdad sobre la forma en la que hemos constituido la comunidad y sobre la forma que vivimos en ella. Como lo han señalado muchos, la poesía no puede predecir el futuro, pero sí demostrar lo que no se ha desarrollado en la historia, pero sí demostrar el carácter transitorio del presente. Desde ahí, también dice Groys, se abre un camino hacia lo nuevo. La visión de estos libros es sombría y dura, pero Sionis insiste en la construcción de un decir poético que no renuncia al decir, el modo tan imperceptible de seguir discretamente estando. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. En este caso vamos a seguir entonces con Jonathan Mostacero Castillo. Él es egresado de Filosofía en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado el poemario Flores Nocturnas de Fantasía, también con Hipocampo, en el 2018. 2 artículos suyos se hallan en el libro Homenajes, Sionis, Valoración y Trascendencia, del año pasado, y actualmente estudia la maestría de literatura peruana. Le doy el pase. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Agradezco a Hipocampo siempre por hacer presente la literatura y en este caso la poesía. Me sumo a lo dicho por Víctor Vich. Publicar poesía en esta época, en estos años de pandemia, es sumamente complicado y es una labor encomiable la que hace la editorial Hipocampo. Muy bien, para adentrarme un poco a este libro que es Monumento de los Escombros, ¿no? Que este libro recopila 2 poemarios, ¿no? Como ya se ha dicho, Versión de lo Torongo y Lectura de nuestra historia. La impresión que puede dejar es una impresión de cierto desconcierto ante el estilo utilizado por el poeta, pero a la vez sí se toma los anteriores poemarios, podemos estar ante una intensificación de lo que vendría a ser esta suerte de poética social que en algún momento está dada a evidenciar la injusticia, o tomando este concepto de justicia ligado a lo griego, el dike,
relacionado con vigilar los actos de los hombres. Bajo ese sentido, me gustaría repasar algunos tópicos, algunas temáticas que se van a dar en estos dos poemarios. Me parece que el concepto de la memoria es muy importante en este poemario. Va a ser una temática central, como ya se ha manifestado. Monumento a los escombros alude a esta metáfora de lo olvidado, alude a también una suerte de crisis, de ruina, de aquel país que no desea mirar el pasado o que es cegado por el poder político, ¿no? Y el poeta da cuenta de este engaño, ¿no?, haciendo una suerte de revisión histórica. Aquí me gustaría citar a Aristóteles. En la poética hace una distinción de la poesía y la historia. Clásica distinción, en la cual Aristóteles menciona que la poesía es mucho más filosófica que la historia, ya que está ligado a lo general, mientras que la historia versa sobre lo particular. Así, pues, Aristóteles manifiesta que la poesía puede proyectarse, puede volcarse hacia el futuro, mientras que la historia está realmente centrada en el pasado. En el caso de Sillonis, podemos ver cómo va jugando con ambas facetas. Eso me parece algo bastante destacable de este libro. Me gustaría centrarme en algunos poemas específicos para tomar este concepto. Por ejemplo, en el poema 6, menciona: continuamente así estoy puliendo mis poemas como perfila el tiempo la naturaleza. El tiempo también es un concepto importante junto a la memoria del poemario. El tiempo que fluye, y también este tiempo que es en muchos de los poemas de Monumento a los Escombros, es considerado un tiempo circular y un tiempo que suele agobiar, porque esta circularidad está asociada a la corrupción, está asociada a la indolencia, está asociada al olvido. Pero para eso también está este aspecto de la memoria, ¿no? Esta memoria que hace recrudecer viejas heridas, esta memoria que también puede servir como una suerte de didáctica, ¿no?, hacia lo que nos quiere mostrar la poesía de Sillonis, ¿no? Está a este monumento, ¿no?, para tener en cuenta esto, ¿no?, como un evento, como un acontecimiento, como algo que debe ser registrado para no caer en esos lastres, ¿no?, que han involucrado una crisis social o una crisis política. En el poema, por ejemplo, 9, de Versión del Otorongo, también se menciona esto. Tan solo todo es una rueda en espiral girando, ahí la circularidad, como un discobro lanzado al disco al infinito. Bueno, y luego hay una cierta cuestión ligado al pesimismo, porque también es reflejado en muchos poemas. Y ya nada vendrá de arriba, como hacia abajo cae el agua de la lluvia, nunca nada saldrá de abajo, igual que en un sembrado crecen las simientes. Hay este tono pesimista en muchos casos, porque es un tono de crítica, que va a perdurar en muchos poemas. También, por ejemplo, en el poema, algo que me olvidé de mencionar, en el poema 3,
es recurrente la presencia de Vallejo en Sillonis, ¿no? Se menciona algunos versos de Telúrica y Magnética, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que Vallejo fregaban en los cóndores entonces, ¿no? No saben hasta dónde ahora a mí me jode el sol, o el sol 50 que me cobran tan solo por un simple té con pan, a veces hasta frío el té y el pan tan duro como siempre. Me parece bastante potente el poema, ¿no? Alude a la tradición, alude a Vallejo y luego alude a la condición miserable que se vive, ¿no? Que vive el sujeto en los escombros, ¿no? Bueno, me gustaría citar más de un poema, pero tendría que abreviar. En este caso tenemos el poema 19 de Versión de Lotorongo, Antes de morir y luego de estar vivo, donde es bastante inteligente cómo se puede tomar vamos a decir, una suerte de tópico de vanitas vanitatis, ¿no? Leo el poema para que pueda entenderse. Oh pequeñísima celebridad de nuestro tiempo, los príncipes y sus señores se inclinan ante ti después de oír tus versos, pero lo que no saben hasta ahora es que siempre los campesinos y pastores a ti te ignoran, ¿no? Critica la vanidad de la poesía, le critica el poeta confabulado, el poeta servil, el poder que tanto se va a criticar en Monumento a los Escombros, y cómo este poeta, este sujeto, que es una suerte de producto del poder envanecido, es ignorado por el pueblo, es ignorado por los campesinos, es ignorado por los pastores, ¿no? Entonces surge también esta suerte de fuerza ligada a la crítica social. El río me parece una temática importante también. El río está ligado a la circularidad, el río está ligado a lo temporal, ¿no? Que se suma a la memoria, que se suma al tiempo. Puede mencionarse también a algunas citas a Heráclito, ¿no? En el poema 33, me parece un poema bastante tierno, que evoca también a Vallejo, evoca a mi hermano Miguel, ¿no? Que es un poema que recuerda el dolor ante un hermano ausente, ¿no? Así estaremos permanentemente, o siendo tierra o siendo polvo, y siendo solo sombra y apenas nada ya, ¿no? También evocando a esta figura clave que es el pesimismo. Por otro lado, pasando a lectura de nuestra historia, se tendría que mencionar que la calidad en cuanto a, bueno, más que la calidad, la característica crítica se va a intensificar sumamente, al punto de en algunos casos la retórica va a ser ausente de forma muy extraña. A eso me refería con esta condición de un poemario particular. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo puede citar eventos históricos centrados a la corrupción, ¿no? A anteriores presidentes de la República, presos todos, citar eventos de la comarca, Bagua, centrarse, por ejemplo, en el asesinato del poeta Javier Heró, la figura de Túpac Amaru como una figura no mitificable, una figura más real, más verídica, pero también sumado a todas esas características, hay poemas que me parecen ciertamente interesantes, interesantísimos, en cuanto a las referencias que trae a colación.
Por ejemplo, en el poema 30, de Lectura de nuestra historia, hace una referencia a un poema antiguo suyo, que es Sinfonía de un Nuevo Mundo. Dice: aquí en el tiempo, ahora en el lugar, sin la teoría es imposible toda práctica, porque cuanto amenaza ruina es necesario destruirlo, pero es indispensable que antes ello exista, y los obreros del derribo, con los bulldozers, están ya desplegados y se aprestan a avanzar, como cuanto antes de los nuevos escombros surgirán distintas sinfonías de un nuevo mundo, que habrá de demoler también después, y cuyos restos reposarán al mismo tiempo en tantos otros fardos funerarios que se hacen polvo. Tanto los conceptos como fardo funerario y sinfonía del nuevo mundo ya los tenía Sillonis. Entonces es con eso podemos estar ante una constante en su poética. Me gusta hacer hincapié en esto porque desde verso vulgar hasta hasta monumento a los escombros, Sillonis no ha cambiado mucho en cuanto a los problemas centrales de su poesía. Obviamente la calidad estética se ha intensificado, ¿no?, como poeta consagrado que es, pero los problemas centrales se han manifestado, ¿no? El Sillonis joven de verso vulgar es de algún modo el mismo Sillonis de Monumento a los Escombros, ¿no?, reclamando una injusticia, ¿no?, reclamando esta crítica a las estructuras de poder, ¿no?, que me parece destacable, ¿no? Me parece destacable. En el poema 31, por ejemplo, se menciona un poema dedicado a las víctimas del terremoto del 31 de mayo de 1970, que también hay un poema después de caminar cierto tiempo hacia el este. También ya había dedicado poemas hacia la víctima de los terremotos del 31 de mayo del 70, ¿no? Entonces hay una suerte de circularidad en Sillonis. Me parece que este aspecto de la circularidad también es una suerte de hecho adrede, circularidad no solo del tiempo, sino circularidad con la propia obra de Sillonis. Para ir acabando, el poema 39 también tiene un vínculo con la tradición angloparlante, la tradición anglosajona, en el cual se remite a los versos del entierro de los muertos, de la clásica Tierra Baldía de Eliot. Abril es el mes más cruel solo porque engendra lilas y porque en sí además despierta unas inesperadas ansias locas de vivir. O sea, es un cuestionamiento ante que la desgracia no solamente se remite a la percepción estética, ¿no?, a la percepción estética ¿no?, sino se encuentra en la esencia, en el existir mismo, en el sufrimiento del olvidado, del vencido, para utilizar términos de Walter Benjamin, ¿no? De alguna forma, la poesía de Sillonis es un relato de la historia de los vencidos, y en esta circularidad, en este pesimismo, ¿no?, trata de erigir un monumento para conservar la memoria en esto es un poemario del Bicentenario. Me parece que el poeta lo tiene muy presente y es un suerte de monumento, ¿no?, histórico, y que también busca evidenciar una injusticia y busca volcarse hacia una justicia en el aspecto más griego de la palabra, ¿no? Una suerte de que. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tu intervención. En este caso, entonces vamos a seguir con Marlet Ríos. Él es escritor, traductor, editor y gestor cultural.
estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director del Boletín de Investigaciones Libertarias y del fanzine Anarcopoiesis, ha publicado varios libros de poesía y también en revistas de literatura locales y del extranjero. Ha sido redactor del magazine cultural Open Cusco, es editor general de la revista de estudios andinos Amarucan y coeditor de la revista literaria internacional ERG. Traduce poesía norteamericana contemporánea para el blog Cero Fútbol. Adelante, por favor. Vamos a continuar, con Alberto Alarcón, ¿sí? Mientras Marle Ríos termina de tener algunos problemas técnicos. Voy a comentarles algo acerca de Alberto Alarcón. Él nace en Talara, Piura, como periodista. Ha publicado artículos y entrevistas en periódicos y revistas del país y el extranjero. Es profesor, director de Casa Nuestra Editores, dirige talleres de corrección idiomática y creación literaria en la ciudad de Trujillo. Ha recibido importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Ha publicado muchos libros de poesía como El Viento, En los Cerrojos y Maullido, entre otros aportes como su recopilación literatura oral, la Achupaya, la Cumanana en Piura y el ensayo Poetas y Narradores Contemporáneos de la región Grau. Le vamos a dar el pase. Adelante. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Muy bien. Primeramente quisiera felicitar a Antonio por la publicación de este libro, felicitar también a Teófilo Gutiérrez por la edición de todos los trabajos que nos viene presentando Antonio hasta ahora. También felicitar a Víctor Miguel Vich, que ha hecho una interpretación bastante amplia, muy centrada y profunda sobre la obra de Antonio, y Jonathan Ramiro Mostacero, que prácticamente me ha despojado de lo que yo iba a decir, porque tengo una visión muy próxima a la que tiene él sobre el libro de Antonio Sillones. También lo felicito porque es una mirada, la de Jonathan, que nos aproxima bastante, muy de cerca a lo que Antonio ha querido hacer y decirnos con este último poemario. Bueno, yo quisiera empezar con recordando a un poeta alemán, Bertolt Brecht, que tiene un poema que para mí fue muy significativo en mi adolescencia, muy significativo, altamente significativo, y que creo que va a ser muy importante que lo recordemos, aun cuando sea brevemente. Se llama Preguntas de un obrero ante un libro. Dice: Tebas, la de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? Bueno, y sigue el poema, pero yo creo que en estos primeros versos ya está determinado el propósito de Bertolt Brecht, lo que él quería decir, ¿no? Es decir, los libros de la historia generalmente registran personalidades, pero se olvidan de los seres anónimos, se olvidan de que la historia es una construcción colectiva y no solamente la escritura individual de ciertos personajes. Entonces, a partir de esto, yo quisiera destacar lo que en algún momento ha dicho Mostacero, de la circularidad de la poesía de Antonio Sillones. Yo parto, sin embargo, de la circularidad
en cuanto a su poesía social, a lo que es la poesía social, tan venida a menos, tan golpeada, tan injuriada, ¿no? Y sin embargo, creo yo que la poesía siempre es social, que la poesía es constantemente social, porque es un producto de la colectividad, de la comunidad humana, que destina a un hombre, al poeta, a expresarse por ella. Borges decía que aquellos que se oponen a que la literatura sea instrumentada para transmitir una ideología, generalmente se refieren a ideologías contrarias a las suyas. Yo creo que este acerto de Borges es bueno traerlo ahora, porque mucha gente que lea, muchos lectores, algunos malintencionados que lea Monumento a los Escombros, va a decir que este libro es un libro que nos devuelve al social realismo, a la literatura política, que según ellos ya pasó de moda, ¿no? Esa va a ser una de las críticas, entre comillas, que va a recibir seguramente Antonio, ¿no? Otro hecho importante es que la poesía y la crítica, aquí tal vez Víctor Miguel tenga algo que corregirme o agregar, siempre pienso yo que la literatura y especialmente la poesía están muy vinculadas con el fenómeno histórico. Mejor dicho, no es que estén vinculadas, sino son elementos inherentes entre sí, ¿no? La historia y la poesía. Si no, pues recurramos a toda la evolución de la poesía en el mundo, ¿no? A Catulo, entre los latinos, a Mayakovsky entre los rusos, a Gorky, al propio Vallejo, a Paul Eluard, etcétera, ¿no? Una poesía que no, ninguna poesía puede estar desvinculada evidentemente de la historia, ¿no? Insisto en que son elementos inherentes. Yo recurro en este caso por ejemplo, a este poema que está en la página 34, ¿no? 34, en donde dice el poeta: desde el pretil del puente sobre el Rímac me asomo y veo tan solo piedras y más piedras, como los cuerpos de los elegidos por el pueblo que acaban en la plaza de armas, pero lo mismo que las aguas turbias que turbulentas salen del palacio de Alberto Fujimori preso, se van de Alejandro Toledo en búsqueda de captura, quedando como fango, de Alan García doblemente volándose los sesos antes de que pudieran detenerlo. Bueno, esto evidentemente nos habla de una poesía prácticamente con nombres propios. Por eso yo le decía a Antonio antes de conectarnos que Antonio ha escrito este libro con el rostro pegado en el espejo, lo cual es una verdadera aventura literaria. Escribir sobre hechos que están ocurriendo en este mismo momento es muy peligroso, ¿no? Se corre el riesgo efectivamente del panfleto, del lugar común, de la poesía simplista, ¿no? Y sin embargo Antonio logra superar magistralmente, como lo ha dicho Jonathan, magistralmente esta situación, haciendo que ese lugar común, esas palabras comunes, cobren una fuerza, una potencia a partir de la verdad que está comunicando en ese momento, de la gran verdad que está comunicando en ese momento. Como decía Rubén Darío, ser verdadero es ser potente,
ser auténtico es ser potente. Es decir, la poesía no tiene que ser intrincada, no tiene que ser una poesía barroca para tratar de impactar al lector, ¿no? Se puede no impactar, sino se puede comunicarle una cierta verdad al lector a través de un lenguaje sencillo, aparentemente panfletario, aparentemente común y corriente, ¿no? Bueno, quiero destacar en esta participación mía algunos elementos que tienen que ver con el lenguaje y con la tradición literaria de la poesía escrita en español, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que ningún poeta es Adán, bueno, salvo Adán, Martín Adán, ningún poeta es adánico, quiero decir, ¿no? Ningún poeta se construye por generación espontánea. Todos los poetas escribimos a partir de una tradición literaria, escribimos a partir de la historia de una lengua, ¿no? Por eso es que en este libro de Antonio Sillonis se siente pues esta tradición, estos tonos, estas atmósferas de Fray Luis de León, por ejemplo, ¿no? de Lope de Vega, esos aires, ese lenguaje recompuesto a través de una sintaxis muy propia, que creo que es lo que ha ganado más en los últimos libros de Antonio Sillonis, ¿no? El tratar de construir una sintaxis, si se quiere, culterana, pero distinta a lo que hizo Góngora, ¿no? Una sintaxis más fresca, más renovada, o como dirían los católicos, con un ayornamiento literario, ¿no? Hay una sencillez del lenguaje. Cuando yo uso esta palabra sencillez, siempre me resulta peligrosa, porque el de ser sencillo, para algunas personas, para algunos lectores, consideran que se trata de un lenguaje elemental, de un lenguaje primario, ¿no? Y sin embargo no es así, no es así. Para conseguir un lenguaje sencillo en la creación literaria hay que transitar por varios momentos que son realmente difíciles, porque la búsqueda de la palabra sencilla pasa efectivamente por darle un encuentro a esta palabra sencilla con una gran verdad o con una aproximación a la verdad poética. Por ejemplo, ahí yo descubrí en este poema que citó también Mostacero, ¿no? En la página 11, un anacoluto que me hizo recordar a este poeta que murió en Grecia, no me acuerdo su nombre ahorita, Jorge Eduardo Yeltsin, ¿no? Es un poema muy interesante, ¿no? Lo mismo que a Vallejo pregaban en los cóndores entonces, no saben hasta dónde ahora a mí me jode el sol. Y luego dice, o el sol 50 que me cobran tan solo por un simple té con pan. A veces hasta frío el té y el pan tan duro siempre. Ahí yo encuentro que el verso de oro en este poema es el último, ¿no? El pan siempre tan duro, que es la metáfora de la pobreza, de la dureza, de la crueldad que es la vida en un país como el nuestro. Insisto también en este culteranismo sin excesos, ¿no? Que produce la sencillez lírica de Antonio. Y también por ahí percibo esos tonos, esas maneras
de un poeta muy comentado y también de un poeta muy criticado por su regreso a las formas clásicas. Me estoy refiriendo a Carlos Germán Belli, ¿no? Yo estoy seguro, Antonio tiene una gran admiración por este poeta peruano. Hay también una suerte de metapoesía, digamos, en Antonio. Me refiero al hecho de que en este libro también reflexiona sobre su propia poesía. Esto que llamaba Ribeiro la sensación del fracaso, ¿no? O la tentación del fracaso. Porque el poeta está cantando, está diciendo sus verdades, pero al mismo tiempo se muestra escéptico ante la propia construcción literaria de su trabajo, ¿no? Y también, así como Carlos Germán Belli, como Bertolt Brecht, como Fray Luis de León, etcétera, está bien presente también el aporte vallejiano en la poesía de Sillón. Me refiero a estos aportes que él los toma y los reconstruye y los regenera en una visión absolutamente particular de su obra literaria. En la página 55, por ejemplo, en el poema 41, miren este tono, ¿no? Jamás lo blanco fue tan blanco, ya pidiendo paz. Jamás lo blanco fue tan blanco, ya pidiendo paz. Que nos hace reencontrarnos con el tono de Vallejo, pero diciéndonos una nueva verdad, aproximándonos a un nuevo estremecimiento en la poesía castellana. Por eso yo estoy seguro que la dimensión peruana de la poesía de Siones va a trascender a una visión latinoamericana y con toda seguridad a una visión iberoamericana, desde la crítica, desde los lectores, y creo que vamos a tener en Antonio al poeta más representativo del Perú, de Latinoamérica y de Iberoamérica, como ya me he considerado en otras oportunidades. ¿Qué cosa es una lectura? Cuando él pone acá en su libro Lectura de nuestra historia, ¿no? ¿Qué es la lectura? La lectura pasó de ser el hecho de leer físicamente un texto a ir leyendo formas más amplias, realidades más amplias, ¿no? Hasta llegar ahora al concepto que tenemos ya muchos de la lectura de la realidad, de una imagología del mundo, de la realidad, una capacidad para leer ya no solamente el texto, sino para leer en la historia, como en este caso Antonio lee en los escombros de nuestra historia, en esa parte oculta, en esa parte soterrada, en esa parte que ha estado siempre en las catapultas, en las catacumbas, digo, de nuestra historia. Y por eso es que él parte de los ancestros, recupera a los ancestros. Y lo curioso es que inclusive encontramos en esta obra de Antonio Sillón algunas palabras en quechua, que a mí me sorprendió bastante, pero que es el signo que él pone para hablarnos de que está partiendo de una historia que compromete no solamente a los que vivimos en la costa, en el Perú, sino también a los indios peruanos e inclusive a los selváticos del Perú, en donde hay muchísimas historias que descubrir, donde hay muchísimo mundo por revelar todavía, ¿no? También en Antonio hay no solamente la búsqueda en tradiciones
lenguaje como el castellano. También yo encuentro, por ejemplo, que hay ahí un darle la vuelta a ese famoso poema de Rimbaud que se llama El barco ebrio, y él habla de un barco que es el Perú embarrancado y boca abajo, una visión mucho más dura, más áspera, pero que refleja intensamente la visión que tiene Antonio Sillonis sobre lo que es nuestra historia. Un mundo oculto, detenido, un barco en naufragio, porque no se ha querido ni se quiere escribir la historia desde el mundo de abajo. Y por eso es que él recurre a este lenguaje tan novedoso, realmente, tan nuevo, tan pulcro, que a mí me hace recordar en sus temas y en su manera de decirlo a un poeta que yo aprecio mucho, a Roque Dalton, poeta de la sencillez y sin embargo del golpe que nos da, de esa mordedura estética que nos da a partir de las cosas tan sencillas, ¿no? Finalmente yo encuentro, para hablar solamente de este aspecto, porque ya Rich y Mostacero han hablado bastante sobre asuntos puntuales, yo quisiera decir que Antonio se convierte a partir de este libro no solamente un cronista, sino en un reportero del instante de esta historia que todos los peruanos queremos recuperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, en este caso vamos a seguir entonces con Marlet, ¿sí? Para que continúe. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, sí se le escucha. Bueno, ante todo las disculpas, el caso, un duende fujimorista se metió en mi router y ha creado ahí concierto. Es un honor esta presentación del poemario Monumento a los Escombros del maestro Antonio, parte de una generación brillante, ¿no?, a la que perteneció también mi padre, la generación del 68. Mi padre fue militante del movimiento de izquierda revolucionaria y de alguna manera el libro Monumento a los Escombros está reivindicando a esa generación que ya lo he escuchado más de una vez, ¿no? Perdió lo mejor ahí en Mesa Pelada, pues, ¿no? Combatiendo ahí en el año 65. Mi primer contacto con la poesía de Antonio Cisneros fue hacia el año 96, cuando yo tenía 22 años. Cayó en mis manos el libro Antología de la Poesía Peruana, ¿no?, editado por Peiza por encargo del gobierno militar. Desde ahí yo pude intuir que estaba frente a una poética diametralmente distinta, pues, ¿no?, a la poética de Antonio Cisneros, de Winston Morrillo, de Luis Hernández, ¿no?, los poetas más César Calvo, los poetas más representativos de la década del 60, ¿no? Pues se trataba de diferentes referencias, motivos y ejes temáticos, cronotopos, si se quiere, ¿no?, muy diferentes a los poetas representativos de esa generación, como dije, ¿no? La representación mental que me he trazado al leer Monumento a los Escombros es de un proyecto político inacabado, y peor aún, mal acabado o mal hecho. El bicentenario llegó por todo lo alto y debido a la desidia y a la indolencia de los grupos de poder económico que manejan los hilos y los sucesivos gobiernos, hoy los peruanos no tenemos nada que celebrar. La pandemia del COVID y la catástrofe sanitaria
nos devolvieron de golpe a la cruda realidad y a la misma tragedia de hace 200 años. La única certeza es que seguimos siendo un país dividido y con grandes resabios de una sociedad tradicional. Hoy los políticos se empeñan de robo en robo en enfrentarnos siempre. Por eso ellos se agrupan, se convocan, se congregan, porque mientras nos mantengamos divididos, no estaremos contra ellos nunca todos juntos. Es un poema del Monumento a los Escombros. Ya González Prada denunció claramente en Horas de Lucha y en Páginas Libres, principalmente, algunos males y problemas sociales que conforman la estructura básica de la sociedad peruana. Autoritarismo, clientelismo, patrimonialismo, él le llamaba caporalismo, ¿no? A lo que ahora llamaríamos autoritarismo, ¿no? Una fuerte matriz autoritaria en la sociedad peruana, ¿no? Eso explica muchos problemas que ocurren actualmente. De eso han pasado más de 100 años de esta crítica de González Prada. Y muchos de esos males sociales hoy subsisten. Con esto se corrobora la vigencia de la crítica de este pensador, pero además la labor de un escritor en una sociedad como la nuestra, tan autoritaria y de grandes. ¿Cuál es o cuál sería la labor o de un escritor libertario o, si se quiere, progresista actual? En una sociedad de fuertes resabios de una sociedad tradicional y con un fuerte componente de autoritarismo, creemos que la labor de un escritor libertario es luchar contra la corriente, servir de fuerza disolvente y enfrentarse a ella mediante propaganda y ataque, como diría González Prada. En sus orígenes, la República peruana tiene graves antagonismos y una fuerte herencia de lacras coloniales, algunas de las cuales persisten hoy, por parte de esta estructura básica de la sociedad peruana, de una sociedad. En un libro poco conocido de Alberto Lindo, que se llama precisamente La tradición autoritaria, publicado póstumamente por su esposa y dos investigadores, él hace esta precisión. La sociedad colonial, cuando llega a la independencia, no había producido ciudadanos como en América del Norte, sino hombres diferenciados por el color de la piel, el título nobiliario, el ingreso económico, los antepasados, el lugar de nacimiento. Es decir, nuestra sociedad es una sociedad de profundas o bien acentuadas relaciones jerárquicas, con fuertes resabios de una sociedad tradicional, ¿no? A pesar de que los corifeos de la posmodernidad de reinante dicen que estamos entrando a una casi ya a una sociedad desarrollada, ¿no? Pero eso no es tan cierto. Todavía siguen habiendo resabios de esta separación que había en la colonia, de por un lado una república de indios, subordinada y sojuzgada por una violencia simbólica y una violencia real, y por otro lado una república de españoles, ¿no? Que tenía el poder, todo el poder político y simbólico. Recordemos que hace unas semanas pues un político de ultraderecha amenazó de muerte en una campaña, en plena campaña política, ¿no? a un político de izquierda, ¿no? Un candidato de izquierda, lo amenazó de muerte delante de cientos de seguidores, ¿no? Y hasta ahora ninguna institución del Estado, hablemos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, se ha manifestado con respecto a esto, ¿no? Esto es un indicativo después de qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Un candidato blanco de ultraderecha, rico, amenaza de muerte a un candidato de izquierda, provinciano, y no pasa en este país, ¿no? Ciertamente el prejuicio y el racismo no son unívocos y unilaterales, nada. La violencia simbólica se retroalimenta y fluye en varias direcciones a través de los diversos estados, clases sociales y grupos culturales. Justamente la tradición
Autoritaria de Flores Galindo se habla de una ruptura muy profunda, con graves consecuencias sociales. La ruptura entre Estado y sociedad es en realidad la expresión política de un país donde las solidaridades son escasas, no existe un grupo, una imagen común, ni se comparten proyectos colectivos. Ser peruano es una abstracción que se diluye en cualquier calle, entre rostros contrapuestos y personas que caminan abriéndose paso. El margen para el consenso resulta estrecho. Somos una sociedad profundamente antidemocrática y desigual, que cada cierto tiempo sacrifica a sus mejores hijos en un ritual cruento y absurdo. Javier, tu sangre derramada desde la canoa se la ha llevado el río y hasta ha borrado toda imagen tuya de las aguas. Del miliciano auténtico, tan solo hoy quedan tus escritos. Y ahora, como Heró, tú habrías conseguido para siempre hacer tan solo con tu pluma todo lo que tus balas entonces no pudieron y lograrían alcanzar después jamás. Es otro poema, pues, del Monumento a los... Si en Victoriosos de 2016, sillones de Monroe, el imperialismo norteamericano y el fascismo, como en la libertad y la autonomía política, así como de la autodeterminación. El Monumento a los Escombros denuncia la mixtificación y la mediatización que vienen cometiendo los grupos plutocráticos y hegemónicos que controlan el Estado criollo desde hace 200 años. Este sojuzgamiento viene cometiéndose con base en una violencia simbólica eficaz, gracias a los medios masivos de comunicación, y a una violencia física arbitraria. De este modo, yo miro la bandera de mi patria, entonces veo un pañuelo todo en sudor bañado, un pañuelo siempre bañado en sangre, un pañuelo bañado solo en lágrimas, o una sábana que nos sirva de mortaja. Este poema del libro del maestro Sillones. Según el mapa etnolingüístico 2020, elaborado por el antropólogo José, en el Perú existen 67 lenguas originarias, es decir, hay el mismo número de pueblos originarios. En el país viven más de 6.480.000 indígenas, lo que representa el 24% de la población total. 55% de indígenas viven en situación de pobreza. La esperanza de vida de las poblaciones amazónicas rurales fluctúa entre los 40 y 49 años. El promedio nacional es de 71 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Podemos hablar, ¿no? Si hay una fuerte capa de la población en este estado, totalmente invisibilizada y totalmente ninguneada. ¿Se puede hablar de literatura nacional de una forma unilateral, unívoca, si no los tenemos en cuenta? Como dice Amy Goodman, en el prólogo de un famoso libro de Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, las democracias liberales no pueden considerar a la ciudadanía como una identidad universal general, porque cada persona es única, es un individuo creativo y creador de sí mismo. Las personas también son transmisoras de la cultura, y las culturas que transmiten difieren de acuerdo con sus identificaciones pasadas y presentes. Al reconocer la diversidad cultural de un país, y tradición, pero los mismos derechos económicos, políticos y sociales que los demás, al formar parte de una misma nación. El reconocimiento explícito del derecho de estos grupos a educarse, a actuar,
a organizarse libremente y realizarse plenamente sin ser discriminados y excluidos, crea un clima de inclusión que cohesiona a la sociedad y contribuye a la formación de una identidad cultural beneficiosa para el desarrollo. Una violencia simbólica y real ha sido ejercida históricamente contra la población indígena de nuestros países. En el caso del Perú, en la colonia y con posterioridad a una república de indios subordinada e invisibilizada, se le opuso en forma totalitaria a una república española hegemónica y elitista. Con respecto a la educación formal, un modelo de enseñanza jerárquica y eurocéntrica fue impuesto deliberadamente por los grupos dominantes. De esta manera, una valiosa y específica tradición cultural, precisamente la de estos pueblos originarios, fue invisibilizada bajo una forma de opresión altamente eficaz. Una sociedad diversa y multicultural como la nuestra no fue organizada políticamente en función de una política de la diferencia. Para Augusto Castro, en el Perú la diversidad étnica se ha encontrado o se encuentra marcada por el reconocimiento de algunas etnias y culturas con mayor prestigio y poder, criollos y mestizos, a la que nosotros pertenecemos, al grupo cultural que nosotros pertenecemos, y con otras con menos poder y sin prestigio social, andinos y nativos. No podemos, los estados nacionales, incluso el estado peruano, no constituyen formaciones homogéneas. Michael Walzer, en Tratado sobre la Tolerancia, la mayoría de los estados que constituyen la comunidad internacional son estados nacionales. Llamarles así no significa que estén formados o están formados por poblaciones nacionales, étnicas o religiosas homogéneas. Significa exclusivamente que un único grupo dominante organiza la vida en común de manera tal que respeta su propia historia y cultura. Y si las cosas marchan como se pretende, lleva hacia adelante la historia y mantiene la cultura. Colocado entre las historias y las culturas, el Estado Nacional no es neutral. Su aparato político es una maquinaria para la reproducción social. Debido a que el grupo dominante en nuestro país, o sea, el grupo criollo que controla el Estado actual peruano, este grupo ha impuesto una forma de enseñanza que es unilateral, ¿no? Unívoca, y que invisibiliza las tradiciones culturales de los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Y de las comunidades también. Para muchos que estamos dedicados a las ciencias sociales es imprescindible pues adoptar el multiculturalismo y la política de la diferencia, que supere la política de la dignidad igualitaria asociada al, como dice Charles Taylor, el liberalismo de la dignidad igualitaria parece suponer que hay unos principios universales a la diferencia. No vemos otra alternativa para superar la indiferencia y marginación en las que se encuentran los pueblos originarios, etnias ancestrales. El Estado racista y excluyente ha sido óbice para lograr el reconocimiento de estos. Un dato fáctico que tenemos que considerar es que, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 75% de las víctimas fatales del proceso de violencia política que sufrimos entre 1980 y el año 2000 es quechohablante, ¿no? Y está localizada precisamente en los pueblos y comunidades de la Sierra Sur del país. Celebro la aparición de Monumento a los Escombros, porque es un alegato y una reivindicación de nuestros héroes soterrados por la historia no oficial. Así es una reivindicación de la resistencia cultural de los pueblos originarios contra el Estado criollo. Por eso escribo yo esto, para decir que ahora solo
hay una persona en todo el territorio que habla tausug sin poder oírlo a nadie. Siempre conversa con él mismo a solas. 4 hablan ñapari todavía y 3 munichi aún. Ya menos de 100.000 hablaban el Ashaninka después de las matanzas. Más con la construcción de los embalses se inundarán sus tierras y vivirán así desperdigados, sin locales, sin consejos de ancianos, sin un pueblo tan solo de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlet. Voy a pedir por favor que silencie el otro audio para poder continuar. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a pasar al autor Antonio Sillonis de la Guerra. Él, para comentarles un poco más acerca del autor, nace en Lima de 1944, salió del Perú en 1961, volvió a nuestro país en 1973 por un breve periodo hasta 1974, en el cual trabajó en el Instituto Nacional de Cultura. Ha residido siempre en España. Ahí se tituló en Filología Románica por la Universidad Complutense e Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerciendo como catedrático de Lengua y Literatura hasta su jubilación. En 1970 obtuvo el importante premio El Poeta Joven del Perú por el poemario Después de caminar cierto tiempo hacia el este. Luego el Premio Extraordinario de Poesía Iberoamericana en 1985, Premio César Vallejo de Poesía 1999 y actualmente el más reciente, el Premio Nacional de Literatura 2019 por Usina de Dolor, que también se editó por Hipocampo Editores. Su poesía ha sido traducida al italiano por Antonio Melis, Vittoriosi Vinti de Victoriosos Vencidos, al árabe por Bahira Abdullatif, al inglés por María Juliana Villafañe, Foundry of Pain, de que es Usina de Dolor, al quechua por Enrique Rosas Paravicino y al francés por María del Carmen Sotillo Rubio. Le vamos a dar la bienvenida entonces a Antonio Sillonis. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la participación de todos los ponentes, de todos los críticos, poetas. Muchísimas gracias también a la editorial que siempre está difundiendo mi poesía con una labor encomiable, no solamente por la belleza de las ediciones, por la pureza, por la limpieza de sus publicaciones, sino también luchando con todo ahínco en estos tiempos tan difíciles. Seguir publicando es toda una heroicidad. Agradezco las exageradas palabras de todos mis colegas, de todos mis amigos, de todos mis compañeros. Quisiera yo añadir algunos aspectos de este libro, Monumento a los Escombros, que posiblemente todos lo han pensado, pero por la brevedad lo han obviado. Es verdad que se ha hablado un poco del tema político, el trasfondo político que hay en ese libro. Eso a mí me ha causado una especie de funambulismo, de caminar por el acero a 100 metros, a 200 metros en el abismo, porque el peligro de eso es caer en el panfleto. Pero también quiero decir que otra de mis grandes preocupaciones al escribir este libro ha sido el desmitificar
no solamente el hablar de esa realidad presente, inmediata, que puede crear, porque hay implicaciones de los lectores, puede crear también tanto simpatías como antipatías, sino también esa revisión histórica. Y había hecho yo una pequeña antología para leer ahora como colofón, si no hay preguntas, si no hay un debate. Pero más o menos es lo que han leído. El libro tiene un carácter bastante desmitificador, que es lo que voy a leer. Voy a cambiar un poco la lectura que había preparado. El poema número 33 de Lectura de nuestra historia se titula De nuestros indios. Este título va a crear polémica también, porque ya no es demasiado recibo hablar de indios, pero yo lo he dejado así, porque ese es el título de un artículo de Manuel González Prada. Leo el poema. Advierto que Unamuno, el poema es bastante histórico. Yo no invento, yo poetizo la realidad, pero la realidad es exacta. Unamuno era vasco, llevaba boina y estuvo a favor del golpe de Estado, de la sublevación del militar, primero Sanjurjo, luego Mola y por último Franco. El poema. Dijo Unamuno desde allá que a Darío hasta acá se le veía la pluma de indio bajo su sombrero. También debajo de su boina se adivinó una vez la esvástica. Ortega dijo también que era yo, aunque discrepo, y de las circunstancias que no eran solo suyas, sino de todos, según Vallejo, cosa de españoles, tantísimo mejor que nunca fuesen mías. Y sin embargo acá todos somos un mismo yo de míseros, esto es, los perdedores de esa guerra nuestra, la de independencia de ellos, porque otros eran quienes entre ellos mismos se estaban disputando con las armas en nuestras propias manos, no su libertad, porque eran libres, sino la dependencia nuestra. Debajo de los cascos de ambas tropas estaban nuestros chullos abrigándonos, y tan adentro de las botas quisieron que calzáramos, tan solo defendiendo o atacando, sin saber qué y a quién, después ahí bien firmes han vuelto a estar también nuestras ojotas. Los muertos en su mayoría de uno y de otro bando, también tan solo éramos nosotros. Con chicha y coca dicen que tan solo vamos ahora a celebrar la independencia. ¿De qué carajo me hablan? La independencia nuestra del trabajo siempre acaso, de ser nosotros independientes ya de la pobreza. Entonces hablo. Acá vinieron solos y desamparados y acá obtuvieron tierras que jamás les dimos o que después jamás recuperamos. Los de la isla del Gallo siguen cacareando, pero en corral ajeno. De acá también se fueron ellos, pero quedáronse otros, como nosotros, que después también serán. Que no hablo solo de si han nacido o muerto acá, sino de los que no tuvieron padre, digo, acá cuando llegaron, ni madre que enterrar después en estas mismas tierras, como nosotros que también entre nosotros solo nos matáramos, pues tanto Montahuáscar acá o allá, en Quito y Cusco, que monta tanto hacia Atahualpa, ahora y antes, durante el virreinato y la república. Y para seguir con algún otro poema, el siguiente, el número 34,
Ahora que mis compatriotas se disponen a cantar y a perjurar por los 200 años de creernos libres o de sentirnos totalmente emancipados, yo solo callo porque estoy pensando que la historia tan solo es un proceso relativo de un tiempo totalmente ajeno y pretendidamente revivido por nosotros para ser solo ya lo que sentimos al mirar atrás. Por eso me pregunto, de los que hoy nacen en Arica, ¿qué es lo que sienten por mi patria ahora? O si en Bolivia o simplemente en Cajamarca aún se sufre la llegada de los españoles, o si se considera aún que algunos fueron si quedáronse otros, ni tan siquiera que tras ellos muchos más llegaron. Lo mismo entonces, si al proclamarse mi nación no habría gente mirando atrás al Cusco ya saqueado e imaginándolo como antes fuese, y no la pampa polvorienta que hubo y sigue ahí donde se asienta Lima, que siempre han visto como único espejismo propio del fantasma del desierto mismo, pero ahora en los tejados de las casas. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué Tupac Amaru es evocado siempre? ¿Por qué ignoramos siempre que Chinchas y también Mochicas fueron libres? Pero jamás después nos preguntamos desde cuándo ellos se sintieron sojuzgados. Porque en la historia que nosotros visitamos, siguen ahí viviendo solo nuestros sueños, como espejismos del vacío, como fantasmas de la nada. Y sin embargo, hasta los tupamaros en el Uruguay, así también se proclamaron. Y para cambiar de tono y pasar al coloquio, pues vamos a leer un poemilla más. Este que se ha leído, pero de manera parcial. Efectivamente, retomo versos de Iguazlán, de Tierra Baldía. Abril es el mes más cruel solo porque engendra lilas y porque en sí además despierta unas inesperadas ansias locas de vivir. ¿Y desde cuándo son acá las lilas las que hacen ser feliz o desgraciado? Qué poco saben de lo que es el sufrimiento. Si abril nos trajo ganas de vivir, es porque ha habido un mes de marzo despiadado. En realidad, mayo fue un mes mucho más cruel entre nosotros. Pero acá cualquier mes es inhumano, porque haya o no haya lilas, las ganas de seguir sufriendo siempre son bien pocas. Pues, si queréis, pasamos a preguntas de entresijos de la construcción del libro. ¿Decías algo, Teófilo? Sí, Antonio, no decía que esta pandemia nos trae, hablando ya de la producción de los libros de poesía que hemos tratado de sacar este año para contarle a los lectores que hay ciertas dificultades en la distribución, hay ciertas dificultades en muchos casos en la impresión. Este libro tiene una particularidad física que por supuesto que ya lo tuvo Alberto, lo tuvo los presentadores, lo han tenido en mano. En físico, como me dijo alguien, y es que es diferente el libro impreso que el virtual. Yo sigo creyendo que esa curiosa forma de tener el libro en las manos y oler a tinta, ¿no? El olor a tinta te trae muchos recuerdos. Entonces, el libro ya está en librerías a partir de mañana, creo, o lunes, las principales librerías de Lima para los lectores peruanos que lo pueden adquirir, o en fin. Pero
Este año particularmente este libro sí lo hemos puesto como serie del Bicentenario. En un principio no dije eso, pero he visto ahí que solito se ha ido yendo por ahí. Y es un recuento de esta historia que nos tiene, como siempre, en lo mismo. Y con estos días políticos se ha revivido esa polarización de una sociedad que aparentemente ya estaba en el primer nivel del mundo y que luego la pandemia destejió de una manera brutal, ¿no? Un país sin el derecho a la salud, sin derecho a cosas básicas y con una curiosa percepción de que éramos ricos. Pero ricos, ¿quiénes son? Entonces este libro nos trae esa historia que tratan de maquillarla, de esconderla y ahora hasta de cambiarla por una historia falsa. Decir que lo que pasó no pasó, pero pasó, pues, y sigue pasando, y mientras eso suceda, y mientras desgraciadamente los grupos poderosos, el dinero, no suelten la batuta, pues seguiremos pensando que vivimos en un país terrible. En fin, quisiera yo expresar mi agradecimiento a todos ustedes, los ponentes. Es curioso, se ha pasado el tiempo de manera rapidísima, se planeó en una hora y ya estamos más de la hora, pero la contraposición de opiniones y las múltiples interpretaciones que puede dar la poesía de Antonio, eso es resultado de una gran poesía. Las diversas interpretaciones que hay de la poesía y de lo que él ha escrito ha reunido en este libro, es lo valioso de hoy día. Y que a tono con la situación política, pues el libro y la poesía de Antonio ha sido reivindicada, ¿no? Porque no ha perdido su aliento contestatario de los primeros poemas que él tiene. Hasta ahorita sigue en lo mismo, que es cosa curiosa con muchos poetas actuales que no tienen esa... Bueno, no podemos criticar que quien escriba como quien escriba, sino al menos pisando un poco de tierra, ¿no? Y Alberto podría señalar esos aspectos, que también es un poeta crítico, ¿no? En fin, no sé qué quiere comentar alguno de ustedes sobre algo más sobre algunas aristas distintas, no sé, sobre la poesía de Antonio. Bien, dentro de los comentarios tenemos dos comentarios. Voy a leer dos intervenciones. Acá dice: los comentaristas nos ponen al tanto de Sillonis, quien nos recuerda la condición de debate que tienen los mejores poetas. Desde los escombros edifica no un monumento, sino nuestra historia social poetizada, con el uso magistral de un lenguaje sencillo, como para que sea leído por todos, no solo por quienes componen la ciudad letrada. Les agradecemos mucho también el hecho de sus buenos deseos al poeta y a todos los presentes. Y acá tengo otro comentario que dice: levantar un monumento a los escombros es un empeño de poeta de construir una dignidad a aquellas tantas cosas que los demás solemos ignorar, dejar atrás y no tomar como aprendizaje. Y bueno, las mejores felicitaciones, ¿no? para todos. ¿Algún comentario adicional a estas intervenciones? Bueno, yo quisiera decir que puede sorprender
a pesar de haber escrito pegado al espejo, como decía el gran poeta Alberto Alarcón, haber pasado por alto el coronavirus, la pandemia, el sufrimiento, la realidad. Pero antiguamente los libros, los poemarios, se componían de poemas que se iban acumulando según se iban escribiendo. Después ya hubo ese sentido orgánico, es decir, la poesía, cada poema tiene su estructura, pero a la vez está jugando con una estructura libresca del libro. Entonces, aquí no me interesaba tanto ese tema. Quizá me adelante al tiempo y puedo decir que tengo un poemario que sí que trata sobre la pandemia y que ya invito a Hipocampo a que lo saquemos cuando pase ya un poco el bicentenario, porque es bueno también ver ese aspecto de esa crítica social, porque toda la poesía es social, hasta la poesía amorosa es social. Y la preocupación también por la salud, la preocupación también por la supervivencia y la preocupación por tantas muertes, por tanto sufrimiento, sobre todo en un país que sufre atrozmente por todo eso que ha dicho mi amigo Marlet, por todas esas citas con las que nos ha ilustrado, por ese abandono de los políticos, que en el fondo no solamente eran los políticos eran los ejecutores de esos intereses de tener un Estado débil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un país que está viviendo con un 70%, si no un 80% de informales, de una economía de la informalidad, no puede resistir el confinamiento. Y por eso salían a la calle, y por eso se contagiaban, y por eso. Y encima, con unas condiciones extremadamente insuficientes como para poder resistir al virus. Entonces, todo eso pertenece a otro libro, pertenece a otra historia, aunque no se va a llamar lectura de nuestra historia, pero es parte también de ella. Eso era lo que quería yo adelantar, y si Hipocampo tiene a bien, pues se publicará. Hombre, gracias por el ofrecimiento, ya está publicado entonces. Bueno, es un privilegio como al comienzo. Sí. Y bueno, dejo la posta para intervenir brevemente. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Ya, ok. Yo tenía que hablar al final y Marlet me precedía, ¿no? El duende fujimorista hizo cambiar la situación. Y como yo lo conozco personalmente, primera vez que lo veo a Marlet, quería felicitarlo, porque sin duda que cuando yo hablé de la relación entre la poesía y la historia, había mucho que hablar sobre este punto de historia, y sobre todo de historia reciente, y también de esta historia, digamos que ya tiene los 200 años que se van a cumplir dentro de poco. Marlet creo que nos ha puesto muy exactamente en esta visión histórica del país que somos ahora. Y yo quería agregar simplemente que a mis 71 años de edad me gustaría a mí que ya acabemos con este poder criollo de los 200 años. Yo siempre a mis amigos, a las personas con las que me encuentro y que me hablan de que ha habido gobiernos saludables, sanos en el país, y yo les digo, bueno, eso simplemente lo puede decir alguien que no conoce la historia o que no quiere conocerla.
porque en el Perú, desde que se funda esta república, no hemos parado un segundo de corrupción, de dominación y de esclavitud que se mantiene hasta ahora. Gracias, Marle, también por tu comentario. Y yo quisiera, para terminar esta parte mía, decir pues, precisamente que una de las cualidades de Antonio Sillonis es construir poemas aislados, pero que al final tienen una relación entre ellos hasta formar un libro. De manera que uno lee, cuando lee Monumento a los Escombros, las dos, la versión de Lotorongo y lectura de nuestra historia, en realidad lo que estamos leyendo es un libro de conjunto, un libro que tiene una unidad. Y por eso quiero destacar que también entra un elemento, un estadio filosófico interesante, y yo quiero leer el poema 39, que es muy pequeño, el poema 27, de la página 39, que a mí particularmente me conmueve mucho, porque yo siempre he pensado que en un par de zapatos cabe toda la desgracia del mundo. Y tal vez en algún momento lo explicaré. Pero él dice acá en este poema, dice: para mis pies no tuve yo jamás ningún sendero. Ahora sé que el único camino fueron mis mismas plantas sobre sus propias suelas. Es decir, esta condición del individuo, ¿no? Esta condición de la soledad individual, de la soledad existencial, sartreana en cierto modo, que manifiesta Antonio Sillonis en su libro, y que tiene que ver también con esa visión filosófica que no puede desprenderse ni de la historia ni de lo social, y que va justamente a buscar esos finales últimos que corresponden a la filosofía, al conocimiento. Muchas gracias. Yo quería hacer una aclaración, porque hemos estado hablando de bicentenario, yo mismo he hablado de bicentenario, pero he leído un poema en el que se cuestiona Tupac y se habla de los chinchas. Es decir, el Perú no son estos 200 años. El nombre es lo de menos. Me da igual que se llame Huari, que se llame Tahuantinsuyo o que se llame Perú. Nosotros estamos formando parte de toda una historia, y es una estupidez decir que son 200 años solamente. Nosotros estamos descubriendo ruinas, centros arqueológicos, culturales, que se están descubriendo, que se están rehaciendo. Entonces, eso es borrar. ¿Qué puede decir un chipivo de esos 200 años? Para los chipivos les importa un pepino San Martín. ¿Qué 200 años? El 21. Mi tatarabuelo estaba peleando en Junín y Ayacucho en el 24. Todavía no éramos independientes. ¿Qué independencia me dicen si dependíamos de Inglaterra y dependíamos literariamente de España? Porque el que nos trajo la independencia fue González Prada, la independencia literaria. Y el que nos ha traído la independencia todavía no ha llegado, porque después de Inglaterra vino Estados Unidos. Entonces estamos en una dependencia económica, y el que domina económicamente la neocolonia, el neocolonialismo, nada de neoliberalismo. El neocolonialismo es el que nos maneja hasta hoy. El Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué independencia estamos hablando? Entonces, hay otro poema por ahí mío perdido, que ahora no recuerdo, pero que habla de eso. Esto, quizá yo sea demasiado beligerante más que estético.
Bien, ¿alguien más desea intervenir? Jonathan. Sí, pero primero creo que Marlet quería hablar. Sí. Marlet, sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, solamente quería agradecer al maestro Antonio Sillonis y al editor Teófilo Gutiérrez, ¿no?, por esta invitación. Una preciosa edición, ¿no?, del Monumento a los Escombros. Monumento a los Escombros. De este día ha habido dos talareños y de negritos, ese Atalara, ¿no? Realmente. Reivindico, como dije al comienzo, lo de contestatario y lo de protesta social que hay en el libro. Él indica a Jarón, que es un símbolo de su generación, pero hay poeta de esta misma generación que ha sido un poco olvidado, que se llama o se llamó Edgardo Bello. Él muere a los 24 años, ¿no?, en el mismo grupo de Javier, combatiendo en el año 65, ¿no? Yo quiero acabar mi participación así, homenaje que les hacer el día de mañana a los editores de la revista Ergo, al maestro Sillonis, ¿no?, por toda su trayectoria y toda su valiosa poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras finales, Jonathan. Sí. Solamente agregar, me llamó mucho la atención el último poema, el poema con el cual cierra el libro Lectura de nuestra historia, que es El redoble fúnebre en contra del nuevo sol naciente, que al parecer condensa las ideas de ambos poemarios, o esa intención tiene, y obviamente tiene conexión con este redoble fúnebre, España parte de mí este cáliz, de Vallejo, ¿no? Entonces hay una lectura allí de Vallejo, que otra vez Vallejo, que cita, me parece que también el poema 3, como ya lo habíamos mencionado. Este poema es, yo lo veo así, una suerte de arcano mundo, pero de este último poemario, ¿no? Se habla de la expansión del universo, tiene este aliento filosófico, pero luego va convergiendo hasta citarnos en nuestra propia realidad, ¿no? Hasta mencionar a Barrios Altos, hasta mencionar a cómo puede pasar esta suerte de evolución. Hay una suerte de zoom que va desde lo universal, desde el universo que se está expandiendo, de suerte de expansión metafísica que tiene un claro tinte pesimista, a luego reducirse a la esfera humana y en mencionar que hay cuerpos que dejaron ya de ser visibles, pero que existen todavía como un espíritu en el humo del ácido y el polvo de la cal, o en el hollín del horno, ¿no? Me parece que es allí también esta faceta del monumento y este recuerdo de los vencidos, que me recuerda mucho a Victoriosos Vencidos también, a Usina Dolor, en ese sentido. Es un recuerdo de, como ya lo ha dicho Marlet, de
de que hay una historia que se cuenta, que es la historia oficial, y hay otra historia, que esa es la historia que se trata de revalidar, ¿no? Como un monumento a los escombros en ese sentido, ¿no? Una historia que tiene que ver con los individuos que han hecho esta nación, ¿no? Muchas gracias a Hipocampo, gracias por compartir su tiempo, al maestro Alarcón, a Marlet, a Víctor Vich, a todos. Muchas gracias, infinitamente gracias. Muy bien, sí, adelante. Yo también despedirme ha salido con un gran abrazo para Jonathan, para Teófilo, mi amigo de hace un montón de años, gran editor, pulpo editor, y también un saludo para Marlet, muy especial, por haberlo recién conocido, y para mi hermano, amigo y poeta magistral Antonio Sillonis, para quien adjuro ya el premio Cervantes, pues, ¿no? Ya dentro de poco. Así que tenemos que apuntar hacia eso, ¿no? Porque no podemos soportar a este señorito que es marqués y que vive en la Puerta de Hierro, dirigiendo con sus no sé, no quiero poner un adjetivo, pero ya ustedes imagínenlo, ¿no? Necesitamos a Antonio Sillonis como la contraparte de ese sujeto, ¿no? Salud, Antonio. Salud. Antes de agradecerle, quiero tratar el último tema. He hablado mucho de Vallejo en mi poesía. Yo voy a hacer una reflexión. Quevedo es interesante, Quevedo, es personal Quevedo, es original Quevedo, y Góngora, y Fray Luis, y Juan de Yepes, ese que todo el mundo le llama San Juan de la Cruz, y ahí paro, porque Garcilaso de la Vega fue el que creó esa tradición, y Vallejo es el símbolo peruano, pero también es el símbolo universal de la poesía contemporánea, en castellano, igual que Whitman podría ser en inglés. Entonces, ha habido vallejianismo en el Perú, un vallejianismo que eran herederos de los Heraldos Negros o de Trilce, e incluso de poemas humanos. Menos hubo de España Berta y Mistecanis. Y en crítica y poética hay un estudio que he hecho yo acerca de poetas de Nueva York, Tierra y Luna y Ambientalista. Esa poesía está hermanada con la poesía de España aparte de Mistecanis. Yo no sé si hubo influencia, si hubo confluencia o si hubo coincidencia, porque Vallejo también era muy hermético, no tenía libros, no tenía nada, leía, estaba al día, pero no hemos tenido más que la desayuda de Georgette, porque Georgette tampoco fue muy... Entonces, yo cojo voluntariamente como referencia a Vallejo, porque desde Vallejo es realmente cuando surge la verdadera poesía de Perú. Ese es mi punto de vista. No niego la de Bure, no niego la de Martín Adán y toda esa línea, pero yo voluntariamente opto por la línea vallejiana, porque coincidimos también en muchas cosas. Yo soy dialéctico, como lo era Vallejo. Yo soy marxista, como lo era Vallejo. Hemos coincidido políticamente Vallejo y yo. Mejor dicho, yo he coincidido con Vallejo. Y evidentemente yo he leído a Vallejo. Lo he leído con unos ojos muy juveniles que me hacía a mí casi plagiarlo. Entonces yo dejé de leer a Vallejo, y aquí han nombrado precisamente a mis mentores, han nombrado a Brecht, han nombrado a Mayakovsky. De ahí sale Verso Vulgar y de ahí sale toda mi poesía. Pero luego ya retomo a Vallejo ya con una
vejez. No le voy a llamar yo esto habilidad, sino vejez. Y ahora sí me despido agradeciéndoles muchísimo a todos mis queridos amigos, colegas y admirados también, y sobre todo mi agradecimiento profundo a Hipocampo, que me sigue publicando, me sigue editando, que apostó por mí cuando yo pues prácticamente no era marginal, yo creo que era marginado. Entonces él fue el que me abrió las puertas y él hizo que se conociera, porque yo en el 90 publiqué obra completa que acababa un ciclo de mi poesía cuando yo tenía solo 6 poemarios, y cuando yo llego el 16 ya tenía yo 36 poemarios. Entonces eso los publicó él, Hipocampo. Y mi agradecimiento también a Gonzalo, que está en la tramoya, tras los telones, trabajando, y también a Dafne, como no, que ha hecho una presentación, una moderación estupenda, igual que la que hizo en el Instituto Porras, que todavía lo recuerdo. Mi gratitud doble, mi gratitud eterna. Muchas gracias. Muchas gracias tenerlo a usted acá presente. Realmente han sido 2 horas muy gratificantes para todos nosotros, creo, también aparte de la reflexión social que se ve reflejada completamente en la literatura. Y bueno, no me queda más que agradecer a cada uno de los participantes, y en especial a usted, a Antonio Sillonis, por haber hecho posible esta reunión, para dar un poco más a conocer a nuestros oyentes, a los que van a ver la transmisión posteriormente, porque la producción literaria dentro de la pandemia, la coyuntura en la que estamos actualmente, se sigue realizando en Hipocampo Editores, y la producción literaria no ha parado para nada. Es un tema muy complejo el que se está viviendo ahora en Perú y en todo el mundo. Para los que están preguntando dónde se puede encontrar el libro, hemos dejado también en la librería El Virrey de Miraflores, que se puede encontrar ahí, la librería El Sur en San Isidro, la librería La Inestable y la librería Lanco. Para las personas que quieran adquirir el libro de manera internacional, se comunican al inbox de Hipocampo Editores para poder coordinar el envío. Y bueno, a través de Teófilo Gutiérrez, que es mi papá, a través de su Facebook, ¿sí? O la página de Hipocampo Editores, estamos gustosos de poder atenderlos. Algunas recomendaciones finales, bueno, seguir valorando lo que es la literatura actualmente en esta coyuntura, y es importante que sigamos reconociendo que la literatura no ha muerto. Doy un saludo y agradecimiento a cada uno de los que nos han seguido en esta transmisión, y bueno, a seguir cuidándonos de donde nos encontremos, ¿no? Muchas gracias y buen día con todos ustedes.